Transmitiendo para todos los oyentes y espectadores de Revista La Fábrica, llega para ustedes a Mezquito, el programa más esperado de todos los jueves. En esta oportunidad tenemos la entrevista con Marvin García, gestor cultural y representante del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Los dejamos con nuestro presentador y director del programa, Fabricio Mezquita. Un gusto para ustedes. Pasen adelante. Muchas gracias a Revista La Fábrica por el espacio que nos permite en esta ocasión, y pues yo estoy muy contento de poder estar aquí con un gran amigo dentro de la gestión cultural. Él es Mavri Samuel García Citalán, nace en Quetzaltenango en el año de 1982, es poeta, editor, tiene una licenciatura en gestión cultural, y también pues ha escrito varios libros, ha participado en festivales y encuentros de poesía en diferentes países de América, y pues creo que una de las atribuciones por la que más se le conoce y se le reconoce, pues es que es el director del Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango, que es uno de los referentes dentro de todos los festivales que hay en Latinoamérica hoy en día. ¿Cómo estás, mi querido Marvin? Qué gusto tenerte por acá. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que se está tomando el tiempo para acompañarnos en este espacio, ¿no? Para hablar, pues aquí estamos para lo que sea. Así que muchas gracias por la invitación, Fabricio. Estoy muy alegre que me hayas invitado y pues nada, aquí estoy ya dispuesto a que empecemos a conversar. No, pues yo agradecerte, creo que eres una de las figuras más importantes dentro de la escena artística y cultural de la ciudad de Quetzaltenango, y me atrevo a decir que del occidente, por varios años pues has realizado pues cierto tipo de actividades donde pues la participación de todos y todas ha sido como de una manera muy democrática al momento de estar junto a ti. Yo quisiera que nos contaras cómo es que nace el Festival de Poesía, cómo fue que se te ocurrió esa idea y cómo es que llegas ahorita del 23 al 28 de noviembre, se realiza la 16ª edición de este festival que es tan importante en toda la... Bueno, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, sí, pues se ofreció un poco la imagen. Bueno, de nuevo reitero el agradecimiento a tu persona, Fabricio. Yo quisiera, pues aquí públicamente agradecer todo tu trabajo durante estos años también en este tan complejo mundo de la cultura en nuestro territorio. Es muy difícil, creo que si algo admiro tanto en vos como a los amigos y a las amigas que conocemos que han trabajado en dependencias del Estado, tiene que ver con eso, ¿no? Atreverse a entrar en esos espacios sabiendo que pues la institucionalidad es muy débil en nuestro país y las fragilidades de estas dependencias a veces hacen todavía mucho más difícil el trabajo. Es un trabajo demasiado rudo, así que pues nada, primero agradecerte en nombre del gremio, ¿verdad? Tanto a vos como a toda la gente que te ha acompañado durante estos años, y bueno, esperemos y sabemos que de aquí en adelante te viene un camino también interesante ya de este lado, ¿no? De la parte nuestra, que es la sociedad civil, así nombrada, pero también es esa parte más libre, ¿no? Y donde puedes trabajar sin ataduras, así que pues, empiezo por eso, y quizá hablo un poco amarro esto con la pregunta que me haces, porque efectivamente, ya pensándolo, son 16 años del festival, pero mi trabajo o mi experiencia, no experiencia, sino mi quehacer en esto de la cultura, pues también ya va por los 20 años, casi le he dedicado la mayor parte de mi vida a esto. Y bueno, yo no puedo ser, no quisiera como adjudicarme a mí la idea del festival. Al contrario, esto es un ejercicio de mucha gente que ha participado, que ha salido y entrado del camino, porque yo veo esto como un camino, así que el festival nace por allá de los primeros años del siglo XXI. Creo que hay que tomar muy en cuenta un detalle. Justamente el festival se inaugura como formato que es unos años después de la firma de los acuerdos de paz, lo cual
para mí es muy importante de nombrarlo porque precisamente durante esa etapa de posguerra se empiezan a abrir de nuevo espacios para la juventud en nuestra ciudad, y de ahí pues se desborda todo lo que hasta el día de hoy vemos, ¿no? Y que a pesar de la pandemia está floreciendo, y yo veo que, a diferencia de lo que mucha gente opina, un momento de la cultura muy, muy enriquecedor, con muchas propuestas diversas, y eso creo que es interesante, pero si querés eso lo podemos hablar más adelante. Pero bueno, el festival lo creamos, pues, en primer lugar, un grupo de amigos. Destaco a Julio Serrano, a Gabriel Rodríguez, a Martín Díaz, a Carmen Lucía Alvarado, que son todos a quienes he mencionado grandes referentes de la literatura a nivel regional, no solamente de Shela, sino de América Latina, todos con proyectos muy interesantes. Me atrevería a decir que buena parte de la vanguardia del arte y de la cultura en Shela pasa alrededor de estos nombres que te di, que es gente muy querida, y pues empezamos a hacer este festival, éramos muy jovencitos, apenas 18, 19 años, y bueno, uno entra a esas dinámicas por pasión, por ganas de hacer las cosas, y luego en el camino te vas dando cuenta que efectivamente esto de hacer gestión cultural no es nada más la pasión, por supuesto que tiene un punto muy importante, pero más allá de eso hay cosas que son importantes, es una profesión al final de cuentas y tienes que ir preparando. Entonces así nace el festival con 3 actividades muy pequeñas allá del 2002 a lo mejor. Tuvimos 3 invitados, y fue una cosa como muy sencilla, ¿no? Y luego, pues para no cansarte, luego de eso, pues la mayoría de estos amigos que te menciono, pues deciden ir a estudiar y hacer vida a la capital. Yo me quedo en Shela por diversas razones, y luego con el tiempo entiendo que efectivamente mi centro está acá, en Shela, y desde acá trabajo desde entonces. Creo mucho en el territorio, ¿no? A pesar de las complejidades que te mencionaba al inicio, creo profundamente que este territorio tiene sus preguntas, pero también tiene sus propias respuestas. Entonces, y la idea de estar acá creo que también es una forma de resistencia a mantener un proceso, porque al final yo veo el festival como un proceso en el que hemos aprendido muchísimo. Primero ha sido un camino de experiencia personal, y como te decía al inicio, ¿no? Mucha gente, vemos el festival como un camino en donde mucha gente entra y sale y pues aprende, deja algo y luego continúa desde su propia búsqueda. Así que este festival me ha dado lo mejor de mi vida, me ha quitado muchas cosas también, y justamente en estos días estaba en esa reflexión, ¿no? De ver, digamos, bueno, las carencias que hay en nuestro país y de el poco interés a este tipo de actividades. Estaba justamente en esa reflexión, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia que nos vino a desconfigurar todo y a configurar un nuevo escenario, pensando si esto vale la pena, ¿no? Pero yo creo que sí, al final los procesos son así, hay que mantenerlos, esa es la validez del proceso. Y bueno, pues esperemos que pese a la pandemia y a las cosas que el futuro nos depara y que vemos con miedo y con incertidumbre, pues que sean estos eventos parte de esa gran configuración de las sociedades para encontrar mejores alternativas para valorar y para entender mejor la vida. Por ahí sería. Sí, es bien complicado el panorama en que vivimos, pero creo que dentro de esta escena, y me incluyo en ella, vemos muchos necios que seguimos pues insistiendo en que Quetzaltenango pues sí posee, a pesar de todas esas complejidades, pues el alma o el espíritu de esta ciudad es muy noble. Y también nos gustaría que nos pudieras compartir, ya pasó Garabato, que nos pudieras compartir cómo fue que Marvin empezó a escribir y qué fue lo que sintió cuando vio por primera vez publicado, valga la redundancia, su primer libro. Bueno, mira, el camino de la poesía ha sido, pues, como te digo, un camino muy largo, y que ni siquiera creo yo que he avanzado mucho. Al contrario, quien se defina poeta desde joven o en algún momento de su vida, creo que está en un completo error, porque al final esto es un proceso de búsqueda permanente. Entonces, hasta este momento en mi vida yo incluso no me defino como poeta como tal, estoy en un proceso de conocimiento, pues, entonces no. Pero bueno, mira, yo creo que para contextualizar un poco a vos y a la gente que nos ve, cómo es que yo empiezo en este proceso, en este camino, tengo que hablar un poco de mi historia, ¿no? En mi infancia yo vengo de una familia
quiché de Shela muy pobre, obrera, pues, que pensó en la educación como una alternativa para generar formas de subsistir, no para generar pensamiento. O sea, así que entonces crezco en ese contexto. Luego estudio en colegios de Shela, afortunadamente, sino mis papás, principalmente mi madre tuvo un interés en que sus hijos no estudiaran en una escuela, pues en estas cosas con los que crecemos en una ciudad tan racista y clasista como es Shell, así que pues estudié en 3 colegios, 2 de ellos religiosos, bueno, aunque todo colegio en Guatemala es religioso, aunque no lo acepte públicamente, pero en fin, entonces, en uno de estos colegios tengo la suerte de conocer a Julio, que es quizá, él es mi hermano y uno de mis principales maestros, y a él le debo buena parte de estar en esto. Entonces con Julio empezamos, luego de una extraña forma de conocernos, porque con Julio tuvimos una extraña forma de hacernos amigos. Primero, él me hacía bullying, así lo digo abiertamente, se me está escuchando. Entonces, luego del bullying, afortunadamente, gracias a un disco que yo tenía de YouTube, ese disco nos hizo darnos cuenta que teníamos muchas cosas en común, y de ahí empezamos un camino de amistad muy fuerte que terminaba, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, que antes en los colegios, cuando terminaba el examen de final de unidad, salías muy temprano, o sea, a veces salías a las 8 de la mañana o salías a las 11, o sea, tenías, y esa chance de tener la mañana libre, pues uno hacía muchas cosas, ¿no? Y en esa época, con Julio, lo que hacíamos era que íbamos a su casa y empezábamos a leer libros, y los libros eran de poesía. Entonces ahí fue mi encuentro con la poesía. Luego más adelante pues ya yo empecé a escribir un poco, y mi primera lectura fue en un lugar que se llamaba Las Calas, un centro cultural que se llamaba Las Calas, un 29 de diciembre del año 2000, si no estoy mal. Y luego pues empecé como a tener experiencia en esto de lecturas, así empezó mi vida en realidad, a conocer cómo era una lectura de poesía, yo no conocía nada de eso. Y de ahí empecé a tener unas pequeñas publicaciones. El Ministerio de Cultura tenía un suplemento que se llamaba El Algarero, no sé si lo recordás. No sé Ese si sí, no. si aún lo publica el Ministerio de Cultura, o Editorial Cultura más bien. Pero digamos, en El Algarero salió la primera publicación, que son unos poemas que yo tengo una copia de esa revista desde muchos años, y pues los poemas obviamente tampoco son algo que me enorgullezca mucho, ¿verdad? Pero sí es como, creo que es muy importante para una persona que le interese expresarse a través de la palabra, verse en una impresión, ¿no? Eso es muy, muy importante. Por eso yo creo que muchas veces a veces nos gana la ilusión, sobre todo a los chavitos y a las chavitas, de publicar rápido, porque es un compromiso muy fuerte, ¿no? Porque la palabra de esa forma trasciende el espacio y el tiempo, que muchas veces uno se arrepiente de lo que escribió. Yo me arrepiento, de hecho, fíjate que los libros que he publicado, yo, bueno, los envío y hacemos el trabajo de edición con la gente que me lo ha publicado, y yo después de eso ya no vuelvo a revisar los libros. Lo mismo me pasa con las columnas de opinión o los ensayos que escribo. Yo luego de publicados, yo no los veo, porque siempre le encuentro un error, y es una cosa que me caracteriza, y ahora no sé si sea una virtud o sea un defecto mío, pero yo siempre trato de encontrar cierta especie de perfección, que obviamente no la tengo, por supuesto. Entonces ese miedo a la perfección me hace que cuando se publica algo yo ya no lo veo. O sea, mis libros yo ya no los reviso, o sea, en realidad no los reviso, no me enamoro de mi obra, al contrario, estoy siempre como tratando de ver cómo hago para mejorar las cosas. Y entonces, pues así empecé básicamente. Yo era un chavito muy tímido, hasta ahorita lo soy, pues, pero sí era muy tímido, y pues como no sabía, o sea, una de las cosas que a mí me hizo como entrar en la conciencia de que era importante el conocimiento, era que en esos años nos juntábamos en las mesas con la gente que venía, con poetas, con artistas, como gente muy, muy pensadora, intelectual, y habían temas en los que yo no sabía y qué opinar, y me quedaba callado, y ante ese silencio, que luego descubrí que era un silencio histórico, pues decidí buscar las formas para borrar ese silencio. Así que por esa razón, pues estoy ahí siempre en un proceso constante de formación. Es muy difícil, pero
pero más o menos esa ha sido la forma en la que me he formado, autoformado, pues, porque bueno, digamos, la mayor parte de gente que estamos en estas, por acá, por Guatemala y por nuestro territorio, pues ha sido autoformación, entonces así ha sido mi proceso. Hablabas de algo muy importante que es la autoformación, y también creo que otra cosa que es muy importante es el uno estar consciente de las capacidades que uno tiene, también de las virtudes, pero también de los defectos. No enamorarse completamente de uno mismo y de lo que hace y creer que es como lo mejor, estar en la conciencia de que siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor o alguien que lo va a hacer peor, y estar en la dinámica de poder compartir. ¿Qué piensas tú del gremio artístico dentro de la ciudad de Quetzaltenango? ¿Sí existe una comunidad o sí está dividido y fragmentado? Uf, qué pregunta, Fabricio. Yo creo que esa pregunta que haces es una pregunta que nos deberíamos hacer toda la gente que nos decimos ser de este gremio. ¿Sabes? Desde que empezó todo esto que ocurrió cuando vos salís de Casa Noja y que de nuevo empieza a ocurrir una especie yo lo atrevería a decir trauma histórico, el hecho de que la forma en la que los procesos a nivel institucional en el municipio se cortan, responden más bien a una violencia epistémica histórica que tiene que ver con cosas de la historia, como lo digo, ¿no? Entonces, pero siempre ocurre algo, que siempre estamos en Shela, estamos pensando y viendo ese elefante gris, ese elefante blanco, que es ese aparato institucional, ¿no? Y bueno, ¿y a qué responde eso? Que básicamente este sector artístico de Shela es un sector que trabaja mucho en relación al ejercicio de poder. Obviamente estar en un espacio como la Casa No, o como no sé, estos espacios oficiales representan en la ciudad y nuestra dinámica un ejercicio de poder. Y la gente entonces estamos tan fijados en la necesidad de poder que nos concentramos mucho en eso y hemos olvidado la articulación, ¿no? Y hemos olvidado en vernos como comunidad. Quetzaltenango es una ciudad, es la capital del racismo en Centroamérica, la capital del clasismo, y desde esas concepciones entendemos nuestro ejercicio cultural. Entonces, mira, yo creo que si bien hay una floreciente actividad en la ciudad, y que pese a la pandemia estamos viendo que toda la gente se volcó a las redes sociales y a todo este espacio virtual, antes de eso había un movimiento también muy importante, pero creo que también tenemos que ser muy, muy críticos, ¿no? Y darnos cuenta que el hecho de que haya muchas actividades no significa que haya una relación, y no me gusta esta palabra que voy a usar, un ecosistema fuerte y un ecosistema robusto, digamos. Al contrario, o sea, la mayoría de gente hace esas actividades, pero las hacen con las uñas, las hace una o dos personas, o sea, en realidad para mí eso no es un proceso. Y yo creo que hemos faltado a la capacidad de autocriticarnos y autorrevisarnos. Justamente ayer estábamos viendo acá con Carlita esta película que está en Netflix, o sea, como esto es una charla no tan seria, como voy a utilizar este ejemplo para lo que te quiero decir. Pues estuvimos viendo esta película que está en Netflix, que se llama una película peruana que se llama, se me olvidó el nombre ahora, bueno, si alguien se la sabe por ahí, que me recuerde, porque ahorita se me olvidó. Andamio, ¿no? ¿Cómo es que se llama? ¿No te acordás de la película? Bueno, yo esa sí no sé cuál es. Ya se me va a ocurrir el nombre, pero la cuestión está, es una película que está, digamos, pensada desde dentro del imaginario peruano, digamos, es decir, está concentrado en una comunidad originaria del Perú, de los Andes, y pues obviamente hay una narrativa que nos muestra la vida de esos lugares. Nosotros en Guatemala no sabemos exactamente si en realidad sí funciona. Y cuando comparas, por ejemplo, digamos, películas como que se hacen en Guatemala, como La Llorona o Ixcanul, que están como las películas de moda ahorita, o Nuestras Madres, por ejemplo, a nosotros los guatemaltecos y las guatemaltecas nos parecen a veces un poquito como difícil poderlas como ver y entender, porque es la misma metáfora de cuando vos estás frente al espejo
ocurre algo bien interesante. Una persona cuando está frente al espejo, si vos te quedas viendo un buen rato, tus ojos se te empieza a desfigurar la imagen. O por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta escuchar mi voz en grabaciones o no me gusta verme en videos, es porque hay algo que nos cuesta aceptar de nosotros mismos. Y eso ocurre con las películas en Guatemala, nos cuesta vernos frente al espejo. ¿Y por qué digo este ejemplo? Que me fui a otras cosas, pero ¿por qué lo digo? Porque realmente creo que el gremio y el círculo del arte, yo estoy tratando de separar arte y cultura y solo referirme al arte porque la cultura es otra onda, pero estoy plenamente convencido de que al gremio artístico en Shela nos hace falta vernos al espejo, entendernos, revisar nuestras prácticas, revisar lo que estamos haciendo, revisar nuestros discursos y entender que al final vamos a poder salir de esta juntos, ¿no? O sea, es que en realidad yo sí no veo que haya una verdadera armonía, al contrario, todos están, y es genial que haya una diversidad de discursos, es genial que cada quien tenga su propio camino, pero en esa diversidad tenemos que converger, ¿no? En algunos momentos, algunas cosas que nos interese a la mayoría, ¿no? Entonces, creo que eso nos ha hecho falta, y creo que a veces el peso de la historia de la ciudad y todo lo que esa retórica y ese discurso que hemos escuchado nos ha tostado el cerebro, pero bueno, estamos en un momento importante para revisar esas cosas. Yo tengo la dicha de tener de maestro ahorita en la universidad al doctor Daniel Matul Morales, y él en una clase hace unos días de Cosmovisión Maya dijo algo que a mí me pareció fabuloso, que decía que estábamos frente a un momento importante de la civilización, porque estábamos frente a una revolución tecnológica y una revolución cultural. La revolución cultural tiene que ver con todas esas prácticas que estamos entendiendo al fin como sociedad que tienen que romperse. Y yo creo que esas prácticas, esa revolución cultural tiene que llegar realmente a esos espacios y a esas organizaciones y a esas personas que estamos promoviendo un tipo de pensamiento en Shell. Más o menos por ahí me quedaría, por eso no te quiero aburrir mucho. Créeme que no nos aburres. Quisiera, hay gente que te está viendo, por ejemplo, Alejandro Marre, que es tu amigo, te manda muchos saludos. Un abrazo a Marre, es uno de los más bellos. Públicamente digo que yo puedo meter las manos por él al fuego las veces que pueda. También Manuel Rodas, el FIP, nos ha dado el camino a muchas personas. Está también gente desde el Lago, Isaías y Cisay, Shirley, nuestra amiga Shirley, que nos pregunta pues qué sorpresas van a haber de la edición del Festival Internacional de Poesía. Esas las vamos a estar comentando al final. Ahora quiero que pasemos a hablar, a que dejemos un poco pues como el lado serio y nos compartas cómo es los gustos musicales que tiene Marvin. ¿Qué escucha Marvin desde que se despierta hasta que se duerme? Yo soy bien random, Fabricio, o sea, yo escucho de todo. Fíjate que yo no sé si te pasa a vos o a la mayoría, pero yo tengo un poder mutante bien raro que todos los días, y te lo digo con toda certeza y no estoy mintiendo, todos los días cuando me levanto siempre despierto con una canción, y esa canción puede ser desde un éxito de los 70s de marimba, o hasta puede ser una canción cristiana, o puede ser una canción, pues, una canción de bossa nova, cualquier tipo, te lo juro, y a veces son canciones que ni siquiera significan nada en mi vida, pero amanezco con esa cosilla así, y a veces dependiendo de la intensidad de esa emoción con la que despierto, esa canción me acompaña el resto del día, y entonces lo subo al Spotify, y a mis canciones favoritas, y ya se queda ahí, y ya forma parte de esa biblioteca musical. Yo en realidad no puedo interpretar ningún instrumento musical, soy muy torpe para eso, pero no por eso, pero sí tengo afinidad, creo yo, al ritmo, me alucina el paisaje sonoro de la realidad, me alucina esa cercanía, esa forma que nos construye el mundo, el sonido. Creo que si a mí me tocaran elegir si tengo que perder la vista o el oído, yo me quedaría con el oído porque creo que la poética y el sonido viene de esa parte. El sonido es importante, nos construye, nos forma. Por supuesto que la imagen también, pero la imagen también se complementa con el sonido. Entonces,
Yo empecé muy chavito a escuchar música, la música me ha acompañado siempre. Fíjate que mi papá vivió buena parte de mi infancia lejos de mí, él vivió en Estados Unidos mucho tiempo, y recuerdo una vez que él regresa justo en la década de los 90 y nos trae yo tengo 2 hermanas, a mis hermanas y a mí nos trae de regalo una grabadora, esas de los 90 que tenían el espacio para el cassette y para el CD, y acompañado de esa grabadora venían 3 discos. Un disco de Caetano Veloso, que yo no sabía quién era Caetano Veloso en ese momento, el álbum Viva Santana, es un álbum fabuloso de Santana, grabado en los 70s, y el disco Revolver de los Beatles. O sea, venían 3 discos. Y pasamos, te lo puedo asegurar, Fabricio, con mis hermanas, porque en ese momento dormíamos los 3, ellas 2 y yo en el mismo cuarto, escuchando todas las noches los 3 discos. O sea, terminaba el disco, poníamos el otro, era como una especie de liturgia previa a dormir, que escuchábamos los 3 discos así en el mismo orden todas las noches. Y eso creo yo que también configuró mi interés por este tipo de formas de la vida, ¿no? De pensar en la música, en el ritmo. Y entonces ahí entra como esa afición por mí en la música. Me gusta mucho coleccionar cosas, digamos, a mí me enloquecen 2 cosas, y me gasto el dinero a veces en estas 2, en comprar libros, y a veces la mayoría, a veces me cuesta mucho leerlos todos, pero compro libros, o sea, soy obsesionado en comprar libros, y en comprar cosas, discos. Ahora que volvió de nuevo la moda del vinilo, estoy como en esa atracción de andar comprando vinilos. Me parecen fabulosos los vinilos, me alucina. Y entonces, dentro de ese camino de la música, pues, de chavito, obviamente, me interesó mucho el rock and roll, pero no soy del todo rock and rollero, digamos. Yo prefiero otro tipo de música. A mí me alucina el funk, el soul y el jazz. Y eso, no me gusta la trova, me parece aburridísima la trova, con el respeto que la Revolución Cubana, si algo tenemos que achacarle, es que introdujo la trova así muy fuerte y dejó a un lado una cantidad de jazzistas y músicos que buena parte de ellos emigraron luego a los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, digamos, el jazz y el soul y el funk para mí representan una parte fundamental de mi vida, Fabricio, sí te lo puedo asegurar, fundamental de mi vida. Y pues es a veces alucinante encontrar gente con la que encontrás estos mismos gustos, ¿no? Pero bueno, también, o sea, sí, la música en general, me gusta las rocolas, amo las rocolas, me encanta ese ritual que se genera alrededor de una rocola. Me parece que para una clase de introducción a la democracia, llevar a tus estudiantes a una rocola es un ejercicio que debería practicar toda gente que hace esa materia. Y pues sí, la música está muy ligada a mí, me encanta la música, y bueno, ahí podemos pasarnos horas hablando de algunas recomendaciones, porque bueno, digamos, la música, como la literatura y como todo tipo de expresión humana, va de la mano con una acción política, ¿verdad? Va de la mano con una acción simbólica, y una parte de reivindicación. Y el jazz, y acordémonos que, bueno, la buena parte de los ritmos que conforman, no solamente que son de origen afros, ¿no? De África, pues traen esa misma esencia, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante de Borges, no sé si vos lo has leído, que se llama es que se me van los nombres, este libro dame un segundo y me voy a acordar, el libro La historia universal de la infamia. Es un libro bellísimo de Borges, donde hay unos relatos sobre cómo de ciertas figuras en la historia que han sido sanguinarios. Ahí está la historia de Billy the Kid, por ejemplo. Pero al inicio de ese libro hay una cosa que me parece fabulosa para entender la música afro y para entender el jazz y el soul y todo lo que se ha derivado de la herencia africana en América. Que él habla que una de las cosas que debemos agradecerle a Fray Bartolomé de las Casas es que los barcos con esclavos negros que venían hacia las Antillas, algunos de esos, a sugerencia de Fray Bartolomé de las Casas, fueron enviados al sur de Estados Unidos, lo que hoy conocemos como Carolina del Sur. Y dice él, bueno, gracias a esa noble, por supuesto que él se está burlando de eso, o sea, a esa noble decisión de Fray Bartolomé de las Casas, hoy tenemos
el jazz, tenemos el funk, tenemos el blues. Debemos agradecer de alguna forma que la colonia funcionó y sirvió para que pudieran integrarse y salir nuevas funciones musicales y rítmicas. Entonces eso es, me parece fabuloso porque, bueno, la música también tienes que entenderla dentro de un contexto más amplio y por eso es que me gusta la música y ese tipo de canciones. Vamos a seguir platicando, pero también tenemos para obsequiar 2 pines y un libro del Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango, y a quienes nos comenten en qué fecha se va a realizar pues el Festival Internacional de Poesía, les estaremos haciendo llegar pues estos 2 pines y un libro. Y otra de las cuestiones, Marvin, que sabemos que también te causa pasión, pues es el Xelajú MC. Hablar de fútbol en este país es un poco complicado, pero no cabe duda que dentro del imaginario pues despierta pasiones. Y cuéntanos cómo es que tú tienes esa pasión por el Xelajú MC y qué piensas exactamente del fútbol en Quetzaltenango. Bueno, sí, a mí no me gusta el fútbol, Fabricio, o sea, en realidad no me gusta, soy un analfabeta en el fútbol, no sé, o sea, me preguntas de alguna liga internacional y no te voy a poder decir, de hecho no veo fútbol. El Xelajú es una cosa aparte, creo yo, y justamente hablando de estas lógicas de la complejidad, tenemos que entender al Xelajú como un fenómeno más allá del fútbol. O sea, si vos te concentras solamente en el fútbol, vas a encontrar una serie de vicios, y también creo que es un espacio que uno tiene que hacer crítica, ¿no? O sea, hay que estudiarlo, criticarlo, pues es importante eso, pero yo esto se lo debo a mi viejo que tengo la suerte todavía de tenerlo con vida, pues desde muy chavito me llevó al estadio también, o sea, como alrededor de, la primera vez que fui al estadio fue como a los 6 años, y esa primera encuentro me pareció fabuloso. Luego, una de las cosas que me marcó definitivamente por el Xelajú fue el campeonato que logró en el 96. Yo tenía, creo que 14 años, si no estoy mal, 13 años. Y fue un momento muy interesante, fue muy lindo, porque fue un partido en la capital, fue el 2 de junio del año 96. Con mi papá viajamos un día antes, era muy lindo ver cómo toda la región estaba con este equipo, porque era esa lógica de ir a la capital a ganarle a los capitalinos en su casa, era como una especie de revancha histórica. Y el partido fue muy lindo, porque efectivamente Xelajú gana en Guatemala, y el retorno fue fabuloso, porque bueno, la Interamericana en ese entonces no era como la vemos ahora, sino que era una carretera de dos carriles. Y yo recuerdo que en ese tiempo recordate que la carretera pues no estaba tan habitada como ahora, ¿no? Entonces había buena parte de lugares que no estaban habitados, entonces, pero a pesar de esos espacios había mucha gente, y eso me marcó la vida, me cambió, me ilusionó. Yo creo que una de las cosas que hemos perdido la gente, y que lo hemos perdido no por voluntad nuestra, sino por todas estas cosas, es que hemos perdido la capacidad de ilusionarnos con las cosas más pequeñas y las cosas más grandes. Lo sublime está en los detalles más pequeños. Y para mí en ese momento lo sublime fue ver a un montón de gente con la camiseta del Xelajú, que mi viejo me haya regalado una camisa del Xelajú, ver, celebrar, todo eso significó mucho para mí. Y bueno, desde ahí nace ese amor al Xelajú. Mira, el Xelajú es mi relación tóxica, porque ya sabemos que siempre me va a enojar, que nunca va a jugar bien, que nunca lo va a hacer, que siempre va a tener cualquier cosa para criticarle, que el Xelajú es todo aquello que no tiene futuro, pues, o sea, todo aquello que sabemos que ahí es como una lucha estéril, pero a pesar de eso estamos. Esto es como la metáfora de la vida y la metáfora de hacer gestión cultural en Xela, Fabricio. De pese a que sabemos que tenemos de frente una pérdida y una derrota, pese a eso vamos a seguir ahí, porque queremos y eso es lo que a mí me gusta del Xelajú, ¿no? Y bueno, no puedo evitar, digamos, antes, por ejemplo, yo no me perdía ningún partido de local, o cuando habían partidos de local, que había cosas como el festival, yo cambiaba las fechas para que no coincidiera y no dejara de ir, porque no ir a un partido de fútbol en Xela para mí era muy terrible. Y luego con mi hijo, que ya, pues, se convirtió en otra cosa, a mi hijo no le gusta el fútbol para nada, pero el Xelajú sigue siendo un tema
encuentro, la pasamos muy bien viendo partidos, y bueno, pues esa es una faceta que yo la hablo y la digo con mucho orgullo y con mucho cariño, porque efectivamente construye estas muchas identidades que conviven. Y también creo que es muy importante lo que dijiste, que hemos perdido esa capacidad de ilusionarnos, de compartir el éxito de los demás. Yo quisiera, Marvin, que nos pudieras compartir a 3 escritoras guatemaltecas para que pudiéramos empezar a leerlas y también a través de esta recomendación, pues es un reconocimiento a esas mujeres que están ahí, que existen y que muchas veces en estos espacios o en la mayoría de los espacios, pues no les damos la importancia para poder hablar de ellas. Esa es una importante, no solo pregunta, sino posición ideológica, Fabricio, que nosotros como gente que estamos en este sector tenemos que empezar a pensar en que efectivamente, no solamente pensar, sino en actuar y a entender que venimos de una construcción patriarcal jodida, somos hijos del patriarcado y eso nos ha por muchos años puesto una venda en los ojos y creo que ya es hora de despertar y no lo digo en términos de políticamente correctos, ni mucho menos, es una cosa que también uno tiene que hacerse a lo interno, ¿no? Yo invito a todos mis amigos, hombres, que me ven, que nos conocemos, que esta reflexión tiene que ser importante, ¿no? O sea, entender lo que el patriarcado nos ha hecho daño y entender que efectivamente este es un tema que nos corresponde a todos. Nosotros como hombres tenemos que replantear y pensar nuestras ideas de masculinidad y eso es muy fuerte, Fabricio, y en una sociedad tan conservadora y dentro del círculo nuestro también tan conservadora, es importante hacerlo, ¿no? Y creo que la reflexión tiene que ir uno para adentro para luego devolverlo pues ya con hechos claros, concretos y sin necesidad de caer como te digo, a discursos políticamente correctos. Así que de verdad agradezco tu pregunta y yo creo que en esta constelación de pensadoras de nuestro territorio hay muchísimas, creo que no nos duraría un día o una semana o mucho tiempo para poder hablar a detalle. Mira, yo creo que una de nuestras grandes poetas, y para mí en términos personales, la gran poeta de Guatemala, sin duda alguna, es Isabel de los Ángeles Ruano. Es lamentable la forma en la que ella está olvidada y la forma en la que la gente pues no la conoce, pues ese no es problema de la gente, sino es otro problema más estructural. Pero creo que Isabel de los Ángeles Ruano es sin duda alguna el referente de la poesía de nuestro país. Yo también coloco a Delia Quiñones, me encanta el trabajo de Delia Quiñones, sobre todo en el Nuevo Signo, ¿no? En ese grupo que de nuevo la fotografía histórica de siempre, ¿verdad? Dentro de 6 mujeres, dentro de 6 hombres, una mujer. A mayor cantidad de hombres siempre hay una mujer. Pero eso podemos verlo a la inversa, que siempre hay una fuerza de resistencia ahí. Entonces, yo creo que Delia Quiñones y más hacia, bueno, hay muchas, como te digo, Carolina Escobar Sarti también me parece una de las mujeres más congruentes políticas de este país. Y luego me gusta de mi generación, pues yo destaco a 2 escritoras de Shela, que son como el referente a nivel de la historia de nuestra ciudad, Vania Vargas y Carmen Lucía Alvarado, que afortunadamente tenemos la dicha de tenerlas acá ahora y de verlas y de escucharlas, ¿no? Y de ser testigos de su crecimiento. Que yo a ellos, y bueno, aquí podría quedarme. Bueno, me gusta muchísimo Zulama Lorenzo, a quien le mando un saludo si nos está viendo. Me encanta la capacidad poética, la fibra poética que tiene Zulama, me encanta, me parece que es una mujer a la que hay que prestarle mucha atención porque tiene un discurso, una línea poética y discursiva muy, muy, muy honesta, muy fuerte y que está también en un proceso de construcción, así que yo la recomiendo mucho.
Y bueno, ya hablando del territorio siempre, creo que Gisela, dada la cercanía histórica, yo recomiendo muchísimo que veamos hacia el sur de México y que pensemos en Rosario Castellanos. Creo que toda persona que está en el ámbito del arte en Quetzaltenango, por la cercanía y por los lazos territoriales que nos unen, creo que Rosario Castellanos, ella es de Comitán de acá de Chiapas, pero creo que Rosario Castellanos debería ser un referente también para esta. Y podemos seguir. Sí, creo que se quedan varias amigas conocidas y personas que queremos están en estos momentos pues haciendo poesía. Miriam Ochoa, que también es otro de los referentes de hoy en día. Y ya para ir cerrando el programa, quisiera, Marvin, que nos comentaras cómo va a ser la dinámica este año de la 16 edición del Festival Internacional de Poesía en Quetzaltenango. Bueno, sí, fíjate que justo como a todo mundo, la pandemia nos agarró así de sorpresa. Nunca nos esperábamos un escenario así hace un año. Tenemos la suerte que el festival siempre, año con año, va creciendo. Y, por ejemplo, la edición del 2019, del año pasado, fue siempre la última es la mejor, digamos, la más reciente es la mejor en cuanto a gestión, en cuanto a alcance, en cuanto a contenido en sí, es siempre. Y esa a veces es un compromiso bien fuerte porque siempre esto nos deja como el gran desafío de que el siguiente año tiene que ser mejor y pensar otras cosas. Así que el festival siempre estamos en eso, ¿no? Y bueno, cuando nos aparece la pandemia, te soy sincero, estuvimos 2 meses congelados sin saber qué hacer en realidad. En algún momento pensamos suspenderlo, pero luego dijimos, no, es que este es el momento en el que hay que mantenernos. Y yo creo que al final todas este discurso de la innovación y de que aplica todo este discurso del coaching barato, si algo hay que rescatar es que nos dice que hay que acoplarnos al cambio, ¿verdad? Yo, pues sí, es una interesante posición, pero en realidad sí, digamos. Entonces nos replanteamos, pensamos bien todo. Y bueno, por un lado decidimos no suspenderlo y por otro lado decidimos tener la capacidad de acoplarnos a esta nueva realidad. Y entonces, por seguridad de todos, pues se trasladó a noviembre y este año el festival va a ser presencial. Pero no significa que el hecho de que sea presencial, porque bueno, entendemos que todo mundo lo primero que hizo fue pasarse este espacio y ahora estamos saturados de cosas acá, que también a veces es un poquito cansado estar viendo tanto. Y el universo del virtual también es muy amplio, pero bueno, una de las cosas que estamos cuidando es que si bien va a ser virtual, la parte principal del festival no son ni siquiera los poetas que vienen ni la poesía como tal. La parte principal de este festival es el sentido comunitario que nosotros buscamos, el hacernos hermanos y hermanas, el de estar cercanos, el de entendernos como una gran familia. Y entonces, pues el festival este año va a ser del 23 al 28 de noviembre y vamos a tener pues casi 50 actividades, de hecho ya hay varias que se están realizando, tenemos un podcast, por ejemplo, esas cosas que antes ni pensábamos, y pues hoy están sirviendo como una forma también de comunicar las cosas que nosotros queremos, ¿no? Van a ver, mira, voy a adelantar que el 27 de septiembre, es decir, el próximo domingo, vamos a hacer oficial la imagen del festival y la dedicatoria, y a partir del domingo hasta el 29 de noviembre vamos a tener una campaña muy fuerte de información, de poesía, de invitados, de invitadas. O sea, la idea es que vamos a articular con diferentes organizaciones en todo el país, en América Central también, y pretendemos efectivamente mantener ese estatus por un lado de calidad del festival en cuanto a la producción, pero también de alcance, y queremos proponer en medio de estos momentos tan difíciles, de tanta incertidumbre, en donde el ángel de la muerte anda por ahí descontrolado, proponer un mensaje yo no sé si de esperanza, no sé si sea la palabra, un mensaje diferente, alternativo, una nueva narrativa que nos provoque pensar que efectivamente el compromiso por sacar adelante la humanidad es de nosotros y de nosotras. Y eso pues lo hacemos nosotros a través de la poesía. Entonces vas a ver que va a ser un evento muy bonito y bueno,
desde ya invitamos y te invitamos a vos, Fabricio, que sos fundamental en este proceso, a que, se sumen. La gente que se quiera sumar al festival es bienvenida. Somos un festival inclusivo, somos un festival que nos encanta la diversidad de pensamientos y encontrarnos en algunos puntos que desde ahí construimos. Así que estamos muy emocionados. En realidad, a mí, fíjate que siempre que termina un festival yo digo, no, este es el último, ya no quiero saber nada, ya no quiero, estoy aburrido, pero la emoción, justo como la emoción que sentí cuando vi al Xelajú en el 96, esa misma emoción se traduce a mantener el festival con vida, así que me emociona mucho la idea de que hay mucha gente ya subida a este proyecto, y bueno, es un proyecto para la ciudad, para la humanidad, para el territorio, y no es una cosa mía ni de la gente que estamos detrás del festival, sino que es una cosa de todos y de todas, así que desde ya le lanzamos la invitación. Y nos pudieras comentar, Marvin, sobre la actividad que vas a tener en un par de horas, para que pues nos podamos mudar y pasar a la página donde se va a realizar la presentación de este libro. Y bueno, hoy estamos, bueno, eso es importante también hablarlo, Fabricio, estamos preparándonos para el Guayaquil Bats, que va a ser ya en unos días. Lo lindo de esta cuenta del Chorquije es que estos días empiezan a emparejarse, son días energéticamente muy fuertes. Y hoy estamos bajo la energía del Cají Ish, el 4 Ish. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque hoy presentamos desde la página del festival en Facebook y la página de Editorial del Pensativo, que es quien editó este libro, la antología el papel de la belleza de Luis de León. Es un libro maravilloso que creo que todas las personas deberíamos, si tenemos las posibilidades, comprar este libro. Es un libro de Luis de León, uno de nuestros poetas también referentes e indispensables en Guatemala, poeta desaparecido y hasta el momento se sigue buscando, se le sigue buscando y exigiendo al Estado de Guatemala que responda ante esta desaparición. Pero bueno, Luis de León él tiene la energía del Ish y eso es muy lindo. Entonces justamente hoy es el día de la presentación, será a las 7 de la noche, yo de verdad les recomiendo que lo vean, van a estar 4 mujeres hermosísimas presentándolo, Lucía Escobar, que es la encargada de representación de Editorial del Pensativo, Miriam Ochoa, de Palestina de los Altos, que va a hacer los comentarios, y estará Stephanie y Mayarí de León, la hija y la nieta del poeta Luis de León, y bueno, hoy también es la energía femenina, así que será muy lindo escuchar lo que ellas digan alrededor de este hermoso libro que yo se lo recomiendo. Va a ser hoy a las 7 de la noche. Y bueno, también recordarles que a través de nuestras redes sociales del festival estamos produciendo contenidos que esperemos la gente pueda verlos, les pueda decir algo y se puedan sentir identificados e identificadas y principalmente compartirlos. Así que pues, a las 7 de la noche es Fabricio. Y Marvin, yo a veces siento que también este espacio se hizo pues para conocer otras partes de la gente que realiza, que hace, que propone, que crea. Y hoy me dio gusto poder entrevistarte. Siempre disfruto el poder platicar contigo en persona, espero poder hacerlo pronto. Y me gustaría mucho que nos pudieras leer algún par de poemas tuyos antes de finalizar el programa de hoy. No, Fabricio, yo de verdad te agradezco muchísimo. No lo digo porque estoy hablando directamente con vos, sino de verdad admiro mucho también tu persistencia, ¿no? El coraje de persistir en Guatemala, eso es, creo que debe ser eso es debería ser como el resumen de lo que hacemos, la persistencia, ¿verdad? La insistencia. Y yo creo que sin lugar a dudas, cuando uno tiene clara la idea de qué es lo que quiere y qué quiere proponer, no importa el espacio en el que uno esté, sino la cosa es hacer. Y si no hay espacios, pues los abrimos. Entonces, pues reconocerte eso, agradecerte la invitación, de verdad, lo valoro y lo aprecio mucho y espero que este espacio se convierta en una especie de registro de mucha gente que trabajamos en Shela y mucha gente que estamos, pues sí, trabajando, ¿verdad? Desde diferentes espacios y desde diferentes narrativas, pues que sea un archivo que en algunos años nos pueda dar luces de cómo vimos y entendimos este tiempo. Así que gracias por ser ese canal. Y voy a leer, pues ya, porque creo que ya estamos sobre el tiempo, voy a leer un fragmento de un proyecto en construcción, de un
poemario en construcción, que de hecho estoy tratando con este poemario de resolver algunos problemas que tengo con Shela, mi relación amor-odio con Shela. Entonces, este libro lo estoy trabajando, todavía no está terminado y no sé, hasta este momento se llama Esto es la ciudad, y voy a leer dos poemas de este libro. Y bueno, pues de nuevo agradecerte. Y bueno, dice así: tuvimos en nuestras manos el futuro y lo perdimos. Lo dejamos ir como se deja un barrilete a la suerte. Dejamos pendiente lo sagrado. Lo pusimos en manos de otros que no entendieron las palabras del fuego. Así mi Quetzaltenango, así te dimos la espalda. He vuelto al exilio, me dirijo a aquello que no existe. Una casa, a la falsa calma de estar vivo, a las promesas que no se cumplieron. Le digo adiós a la gente que quise y a los amigos que fingieron su cercanía. Le digo adiós al recuerdo de mi padre abrazándome antes de marcharme, a los fantasmas que caminan por las calles de esta ciudad que abandoné y me abandonó. Me alejo de todas aquellas cosas que se convirtieron en tatuajes. Digo adiós a las ausencias, al sueño que perdí entre el ruido de esta mi Quetzaltenango, porque aquel tiempo no volverá, por suerte de nosotros. No volverá la rabia, no volverán nuestros puños atravesados por la noche, no volverá el remolino, ni el polvo, no volverá la tarde, ni el trueno que retumbó sobre todos nosotros. No volveremos a estar juntos, al menos aquí no, porque fuimos niños y luego hombres, los más tristes y los más torpes. En nuestros ojos se ha detenido el tiempo implacablemente. Entonces, eso es. Muchas gracias, Fabricio. Gracias, Marvin. Por aquí hay un saludo pues de señor Olguita Elizabeth Pérez. Creo que ella es un engranaje sumamente importante dentro de la gestión cultural y hay que reconocer pues el aporte que ella realiza desde su espacio, desde su contexto, desde su historia. Así que doña Olguita, le mando muchos abrazos. Y hay dos ganadores de los pines, es Shirley y Ceci Tiu, ganaron cada una un pin. Vamos a escribirles para decirles cómo vamos a hacer la entrega al finalizar el programa. Así que de nuevo, pues, quiero agradecerle a Revista La Fábrica por permitirme y darme este espacio para poder dialogar y compartir pues con gente que propone desde diferentes espacios del arte en la ciudad de Quetzaltenango. Así que te agradezco mucho, Marvin, y espero verte pronto. Sabes que cuentas con mi apoyo, y pues te mando muchos abrazos a ti, a Carlita y a Samuelito, como le decimos, aunque ya está grande. Y pues, ¿qué más puedo decirte? Que te admiro también y te agradezco pues por abrir el camino que muchos estamos caminando el día de hoy. Así que nos vemos en una próxima ocasión. No sé si quieres decir a alguien algo más antes de irnos. Pues no, saludos a toda la gente que se tomó el espacio para vernos. El tiempo es se pasa muy rápido, hubiera muchas cosas que ahí podríamos haber hablado, pero bueno, ya habrán otros espacios. Y nada, también mi abrazo y mi cariño a la señora Olguita, que es una maestra de la cual yo he aprendido mucho, y pues nada, qué alegre que se mantenga también aquí al pie de este trabajo tan extrañamente hermoso. Tan extrañamente hermoso y complicado como es la gestión cultural. Así que, amigos, nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde. Tendremos un invitado o unos invitados muy especiales que nos van a compartir sobre un nuevo proyecto musical. Así que estén pendientes el próximo jueves a través de Revista La Fábrica. Y solo quisiera, Marvin, que nos dijeras las redes sociales del Festival Internacional de Poesía para que la gente esté al tanto. Sí, en Facebook estamos como Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. En Twitter estamos como Metáfora FIPCU, y en el Instagram también como Metáfora FIPCU, y en ¿cómo es que se llama esto? En Spotify estamos como Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango. Muy bien, pasen feliz tarde, nos miramos en una semana y recuerden pues que el arte nos sigue sosteniendo a través de la historia y nos vemos hasta el próximo jueves. Pasen feliz tarde.